Hola a todos ustedes, les habla nuevamente Galadmon, y ahora, el video que vendría a ser la continuación del video de la religión según la Biblia, el cual vi pertinente presentar inmediatamente después de ese, puesto que, cuando se ataca a la fe católica, suele asociarse ambos temas, me refiero al de la religión y al de las tradiciones, por lo que en este video me concentraré al tema específico de las tradiciones según la Biblia. Como en todos mis otros videos, usaré la misma Biblia protestante, sea para que puedan fundamentarles a los protestantes y no hayan excusas de parte de ellos para invalidar las citas bíblicas, o sea para propia edificación usando nuestras Biblias, puesto que todos los versículos que citaré, tienen sus paralelos en las Biblias católicas que usamos. Para más información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook, Defensa Católica. Ahora, empecemos con el tema. Lo que nos dicen los protestantes. Los protestantes suelen satanizar a la religión asociándolo a una supuesta fundamentación bíblica, en la que aparentemente Jesús repudia las tradiciones en general, según los protestantes nos desean hacer creer, tomándolo como base, para desdeñar a la tradición, la cual ha sido el método por el cual se han preservado por las generaciones los conocimientos de Dios, y que muchos las siguen practicando, puesto que dicen que las costumbres tienen en sí mismo un poder para mantener a la gente alejada de Dios, por lo que hay que rechazarlas en su totalidad. Y por lo general, suelen esgrimir este versículo que sus Biblias traducen diferente que las nuestras, como una supuesta prueba de que se deben rechazar las costumbres. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. 1 Corintios 11, 2. Sin embargo, los protestantes demonizan a todo tipo de tradición sea cual sea, sabiendo que se refieren específicamente al catolicismo, por lo cual analizaremos la Biblia para ver si es que es cierta esa posición. Lo que condena a Jesús. Ellos afirman que, supuestamente, el Señor repudia las tradiciones en sí mismas y por ende la religión misma, pero en la Biblia, se hablan de dos tipos de tradiciones. Las que crearon los judíos, añadidas por los mismos pero con la intención de evadir los preceptos de su religión, la cual fue diseñada por Dios, de las cuales habla Jesús, las de origen pagano, contra las cuales se confrontó Pablo principalmente y fueron originadas completamente al margen de Dios y son productos de la absoluta imaginación del hombre sin la revelación de Dios. Pero primero veamos el pasaje siguiente, en el que Jesús habla de las tradiciones judías. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y, el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Mateo 15, 2, 9. Después de este pasaje un tanto largo, podemos ver las siguientes cosas. 1. Jesús empieza siendo criticado por no seguir la tradición de lavarse las manos, lo cual es un añadido a los preceptos para hacer más solemne el ingerir los alimentos los cuales recibimos de Dios, es decir, un añadido por iniciativa del hombre el cual no va contra ninguno de los preceptos dados por Dios. 2. Jesús no condena esta tradición neta, en este caso de lavarse las manos, sino que en lugar de ello condena otra tradición que sí, va contra los preceptos mandados por Dios, es decir, Jesús condena no la tradición en sí misma, sino la tradición, pero cuando ésta va contra los preceptos de Dios, de lo contrario, hubiera condenado el lavarse las manos también, no bastándose solo en la irrelevancia en practicarla o no. En este caso, se refiere específicamente al Corbán, que menciona en el mismo suceso el Evangelio de Marcos 7, 11. En otras palabras, Jesús criticó la tradición de ellos por el hecho de ser un tecnicismo creado, pero con la intención de evadir el precepto de Dios, incluso detalla el mismo Jesús lo que específicamente se condena. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, haciendo solo referencia a esa tradición del Corbán para no sustentar a los padres. Puesto que no dice, habéis ofendido a Dios practicando tradiciones. Tampoco dice, sabéis que Dios abomina todo tipo de tradiciones, ni nada que los protestantes sí dicen con respecto de las mismas. Incluso, vemos que los apóstoles junto con Jesús, en la última cena sí practicaron la tradición de lavarse las manos de los ancianos.
Entonces él respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Mateo 26, 23. Puesto que, al no haber cañerías en esa época, el agua para el lavamiento de manos en las mesas era llevada en un plato, el cual circulaba por la mesa para enjuagar las manos de todos, y Jesús al decir que, quien lo va a entregar, es el que mete la mano conmigo en el plato, hace referencia a que es uno de los 12 que está allí presente lavándose las manos al igual que él, en el mismo plato que era pasado a todos los que estaban en la mesa. Lo que nos indica que, como deducimos, Jesús solo repudió la tradición del Corbán, es decir, la tradición que aleja de Dios y de obedecer sus preceptos, mas no las tradiciones en general, puesto que no habría practicado esa costumbre junto con sus apóstoles, si fuese como los protestantes nos quieren hacer creer. Además, nos sugiere que Jesús, probablemente, cuando dejó de lavarse las manos delante de los fariseos, fue intencionalmente para que ellos hicieran esa observancia y él hacer la observancia más importante, que la tradición no está por encima del mandato de Dios. Y como comprobamos a continuación, las tradiciones se condenan, pero cuando estas son rudimentos no según Cristo, pero no en sí mismas. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5, 6. Y aquí, Cristo habla de que se enseñan, como si fueran doctrinas, es decir, como si fueran enseñanzas de Dios transmitidas por los hombres, mandamientos, no provenientes ni inspirados por Dios para edificación, sino mandamientos del hombre, creados por él en la intención de evadir los mandamientos de Dios, como el caso del Corbán, el único caso que trata la Biblia sobre tradiciones de hombres las cuales él repudió, y en el que se basan los protestantes para igualar cualquier tipo de tradición y repudiarla. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Mateo 15, 9. Veamos ahora la referencia que nos da Pablo al hablar de las tradiciones de los hombres, refiriéndose a todas aquellas enseñanzas transmitidas, cuyo origen son al margen de Dios y además llevan a alejarse de Dios, motivo por el cual se rechazan en la Biblia. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2, 20, 23. Pues se hace referencia a la amalgama de ridículas prácticas ascéticas, prohibiciones culinarias, creencias esotéricas a las que llama preceptos y enseñanzas humanas a las que habían pertenecido al mundo pagano, puesto que tengamos en cuenta que, aquí Pablo está hablando a los de la ciudad de Colosas, cuyos ritos habían sido inventados al margen de Dios y habían sido desde su origen productos de la imaginación del hombre sin haber conocido a Dios, a diferencia de los ritos que Dios mismo estableció desde el inicio de la cultura judía. La amonestación no puede ser más realista, nada de: no toques eso, no pruebes aquello, etcétera, etcétera, puesto que de todo ello ha sido librado el creyente al recibir el bautismo, lo cual ha significado una ruptura con los poderes del mundo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2, 8. Acá, notemos que nuevamente se está dirigiendo a los de la ciudad de Colosas, gente que no había conocido el judaísmo y estaban siendo llamados a unirse al nuevo pacto eterno en Cristo Jesús. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 2. Incluso, en la carta a los Gálatas, se especifica que se hablan de las tradiciones de los hombres, las cuales practicaron los hombres no conociendo a Dios, haciendo referencia a las tradiciones paganas, puesto que los judíos sí conocían a Dios, mas inventaron tradiciones para evadir sus preceptos. Esa es la diferencia entre ambos tipos de tradiciones de hombres. Veamos. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Gálatas 4, 8, 9. Puesto que Pablo les reprende, porque al bautizarse ellos deben de renunciar a todas aquellas creencias místicas y paganas, inventadas por la imaginación del hombre pagano, las cuales no querían dejar. El tipo de tradiciones de las cuales se advierte. La Biblia habla de un tipo especial de tradiciones las cuales son las que se repudian, mas no las tradiciones en general. Veamos el pasaje.
no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tito 1, 14. Como vemos, se condenan el tipo de tradiciones que hacen que el hombre se aparte de la verdad, mas no todo tipo de tradición, cosa que sí hacen los protestantes. Veamos otra referencia. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4, 3, 4. Nuevamente aquí, se advierte no de las tradiciones en general, sino de aquellas que son rechazadas y deben serlo, puesto que son contrarias a la sana doctrina y apartan de la verdad de Dios, suplantándola por inventos de parte del hombre no inspirados por Dios, ni añadidos con la finalidad de perpetuar algo bueno, sino lo contrario. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. 1 Timoteo 1, 3, 7. Finalmente aquí, otra referencia, a que las tradiciones que se repudian y deben rechazarse son aquellas que crean disputas y alejan de Dios, intercambiando la sabiduría de Dios por palabrerías y costumbres que no edifican. Veamos a continuación, en la Biblia, que no se desdeña las tradiciones o costumbres en sí mismas, sino solo aquellas que en lugar de acercar a Dios, alejan de Él. Las costumbres o tradiciones que Dios aprueba y desaprueba. A continuación detallaré una serie de costumbres aprobadas y desaprobadas por Dios. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Éxodo 12, 17. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. 1 Samuel 2, 13. Ahora, algunas costumbres malas, las cuales eran rechazadas, porque en lugar de ayudar a acercar a Dios, alejan de Él. Temían a Dios, y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. 2 Reyes 17, 33. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Isaías 2, 6. Como vemos aquí, se habla de las costumbres de las naciones paganas, mas no de las costumbres y tradiciones en general. Veamos otro ejemplo. Y sabréis que yo soy Dios. Porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Ezequiel 11, 12. Nuevamente, detalla la cita que el rechazo debe ser contra las costumbres que nos alejan de Dios y las cuales suplantan la verdad de Dios en lugar de ayudar a edificarse en ella. Como vemos, desde el Antiguo Testamento, se hablan de 2 tipos de costumbres o tradiciones, las que ayudan a acercarse más a Dios y las que alejan de Dios, suplantando la verdad de Dios. Pero, a esto responderán seguramente muchos protestantes. Sí, pero cuando vino Jesús, vino para terminar con todo tipo de costumbre y tradición, ignorando que, por ejemplo, en el caso de Éxodo 12, 17, fue Dios mismo quien manda una costumbre, buena desde luego, pero aparte de eso, ignoran que incluso en el Nuevo Testamento, se sigue diferenciando entre costumbres buenas y malas, de las cuales se rechazan solo las que alejan de Dios. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Lucas 2, 42. Habla específicamente que Jesús participó de una costumbre, entonces, ¿lo habría hecho acaso si rechazara todo tipo de costumbre o tradición como si lo hacen los protestantes? No, veamos otra cita. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Lucas 4, 16. Nuevamente, el mismo Cristo participa abiertamente de una costumbre judía, nuevamente. ¿Lo habría hecho si repudiara las costumbres y tradiciones como si hacen los protestantes? No, sino que, él distinguió entre las buenas y malas costumbres, rechazando solo las malas, como el caso del Corbán. Veamos otra. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Juan 19, 40. ¿Dónde mandó Dios a hacer ello con los muertos?
En ninguna parte, puesto que como dice la cita, era una costumbre añadida para solemnizar el entierro del difunto. Sin embargo, esto, a pesar de ser una costumbre añadida, no fue repudiada por los primeros cristianos directos de Jesús, sino que fue practicada incluso siendo de origen judío, porque no era una costumbre o tradición que alejara de Dios, sino que por el contrario, ayudaba a dignificar a un difunto, el cual es imagen de Dios y no violó ningún precepto. Finalmente, unas referencias de Pablo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Hebreos 13, 5. ¿Dice acaso Pablo que no tengan costumbres ni tradiciones? ¿O, dice acaso que pueden tener costumbres, pero sin avaricia? Como vemos, Pablo tampoco repudia las tradiciones y costumbres en sí mismas, sino solo cuando alejan de Dios, incluso califica él mismo algunas como buenas. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Hebreos 10, 24, 25. Y aquí, resume mejor el punto que estamos tratando. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15, 33. Nuevamente, no dice, no tengan costumbres ni tradiciones, sino que dice que, preservemos las buenas costumbres que nos ayudan a acercarnos mejor a Dios, evitando las malas conversaciones. La manipulación de los traductores. Finalmente, como mencioné al principio del video, los protestantes afirman que Pablo habla de retener instrucciones, mas no costumbres o tradiciones, puesto que la cita de ellos en sus Biblias dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. 1 Corintios 11, 2, versión protestante. Pero en nuestras Biblias católicas dice lo siguiente. Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. 1 Corintios 11, 2, versión católica. Sin embargo, ¿cuál es la traducción fiel? No me bastaré diciéndoles que la traducción católica es la que traduce correcta e imparcialmente del pasaje en griego original, sino que les demostraré la manera en cómo ustedes mismos, incluso desde una página 100% protestante, pueden comprobar que la misma cita en griego de la cual supuestamente traducen de manera imparcial, está manipulada, para lo cual, dejaré de usar el programa sintetizador de voz y explicaré paso por paso el cómo desmentir esta aversión de parte de ellos. Primero entramos a nuestro explorador, en este caso yo uso el Mozilla. Luego buscamos en el explorador, escribimos Biblia Paralela Online. Es una página protestante la cual muestra los versículos en paralelo de distintas versiones de sus Biblias. Ahí aparece la página Biblia Paralela en línea, una página protestante. Hacemos clic, vemos que ahí están las distintas versiones de Biblias. Vamos a la parte superior izquierda, buscamos la cita, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 2. Ahí vemos, 1 Corintios 11, 2. Acá tenemos la cita, 1 Corintios 11, 2. Donde vemos las distintas versiones de las Biblias protestantes. Ahí tenemos Valera Gómez, Reina Valera 909, Sagradas Escrituras. Y vemos las palabras que traducen. Primero usa tradiciones, en la otra usa también la palabra tradiciones, en la otra usa ordenanzas, en la siguiente usa otra vez, usa instrucciones y otra vez usa instrucciones. Y en la parte inferior está la versión en griego de la cual supuestamente están haciendo la traducción fiel, imparcial en sus Biblias. Ahora la sombreamos, hacemos clic en copiar, luego regresamos al explorador de Google. Vamos al explorador de Google, vemos en la parte superior, buscamos traductor, hacemos clic para entrar al traductor de Google. Vemos que ahí está el traductor, está en español, de griego, lo pasamos a griego para que traduzca de griego a español. Luego ponemos en la ventana izquierda, pegar el texto que hemos copiado en griego de la página protestante y vemos que automáticamente la palabra que traduce imparcialmente es tradiciones y no ordenanzas ni instrucciones.
Vamos a despejar la palabra sola para ver, para corroborar que sea la palabra exacta. Vemos que es tradiciones y no instrucciones ni ordenanzas. Ahora voy a intercambiar, voy a poner las otras dos palabras que ellos traducen. Instrucciones, instrucción y ordenanza, para ver la palabra en griego, y vemos que no se parecen en lo absoluto a la palabra original del texto en griego. No hay ningún parecido. Notamos la tremenda manipulación que hacen los traductores de esas versiones de las Biblias, sabiendo que es una palabra completamente distinta a la original. Espero les haya gustado este video. Para más información sobre otros temas de fe, no se olvide de visitar nuestra página de Facebook, Defensa Católica, y ayudándonos a hacer crecer la página dándole un gratuito clic en me gusta. XD, Dios los bendiga.